tarde, ya con 32 minutos. En la línea telefónica saludo con mucho gusto, como siempre, al doctor Alfredo Jalife. Él es experto en geopolítica. Doctor, es usted muy rápido, apenas le acabo de contestar un Twitter. Bueno, así es la época del Twitter. Aquí ya no se juega. Y quedamos que precisamente, no sé si estás de acuerdo que hablemos de esta atrocidad. Terrible. La carnicería. 27 muertos, 18 niños menores de 10 años, en una escuela primaria rural, donde uno soñaría estudiar, supuestamente el lugar más seguro que pueda haber en Estados Unidos, una ciudad pequeña y una aldea de Newton, en Connecticut, lo más civilizado que existe en ese país, pero por desgracia no es la primera vez, Josefina, ya son varias, es una epidemia. Y yo aquí lo que quiero formular, más que irme a las estadísticas de que da igual, y mira, ya cuando estamos hablando de 20 y pico de muertos, niños, no es la primera vez en Estados Unidos, ya está ocurriendo muy seguido, y a mi juicio, pues tiene que ver con muchos factores, tenemos que ser muy serios en esto, pero uno de los principales es pues que Estados Unidos tiene la cultura del rifle. Esa de National Rifle Association se ha vuelto un fetiche del Partido Republicano. Guste o disguste, las estadísticas manejan que hay más armas que habitantes. Yo he leído de todo, desde 2 por habitante, 3 armas por habitante, y ahora ya son armas de alto calibre, que se pueden ir a comprar en cualquier estanquillo de armas, que eso para los mexicanos suena un poco surrealista, pero en Estados Unidos la cultura de las armas desgraciadamente forma parte de su naturaleza intrínseca, que yo la entendería en el siglo XVIII de su fundación, pero ya del siglo XXI, les dice, hoy es más peligroso para un estadounidense estar en una escuela o en un tecnológico que irse a la guerra en Vietnam o de Irak, donde mueren menos, ahí matan a ellos, a los civiles, pero realmente si uno ve el número de soldados que mueren, no son tantos, y estamos viendo que hoy se ha vuelto sumamente peligroso. Pero yo lo que quiero abordar es, aparte de la epidemia, que ya es muy peligroso para Estados Unidos, que no se lo deseamos, yo creo que ya deben abolir, deben ya ser menos laxos en esto de la aportación de armas de fuego, cualquiera las puede traer, y obviamente esto lleva a una época de gran crisis, donde hay una gran psicosis colectiva por el desempleo. Parece lo que he leído ahorita un poco, que el que mata es un joven de 20 años, el asesino. Parece que hay 2, están buscándose, hay otro no, pero es de 20 años, y es padre, parece ser, de uno de los alumnos en un centro estudiantil muy importante, sobre todo en primaria, y incluso matan al director de la escuela. Hay algo muy raro, al psicólogo, algo pasó ahí, que obviamente va a salir a posteriori, pero aquí lo que nosotros tenemos que decir es que sí nos afecta en México. Esto no es un evento ya aislado. Por desgracia, la mayor parte de las armas que llegan a México, que forman parte de nuestra inseguridad, provienen de Estados Unidos. Esto no es ningún secreto, es un gran negocio, un gran contrabando, es uno de los mayores negocios de Estados Unidos. Aquel día estaba viendo la cifra porque siempre hay que actualizarla, Josefina, ¿no? Entonces estabas hablando de $1 millón de millones de dólares, $1 trillón de dólares. Es alrededor, es casi el Producto Interno Bruto de México. Es decir, las armas forman parte de la panoplia bursátil y financierista de Estados Unidos. Pero en lo que sí nos está afectando es que ellos están exportando ese fetichismo a las armas, pues a México. Nosotros somos parte de esa contaminación bélica. Estados Unidos es el país que más guerras ha librado todo el siglo XX, tiene más de 800 bases militares en todo el planeta. Están librando 2 guerras de las que todavía no salen, de Irak y Afganistán. Hay otras de las que no se hablan,
en Somalia, en Yemen, y no acabaría de citarlos, sus famosos drones, los aviones automatizados que ya ahora sin necesidad de piloto, a teledistancia, pues también asesinan a veces en forma indiscriminada. Ya los tenemos en nuestra frontera mexicana, y esas armas que se venden en los kioscos de Estados Unidos, en los estanquillos, pues forman parte también de una red de contrabando que exportan no solamente a México, que eso ya llega a Centroamérica y a Sudamérica. Y de ahí que yo, lo único que pudiéramos decir como mexicanos, no estoy hablando en nombre de los mexicanos, pero sí como un analista, es de que sí debemos exigir los países de la tierra, los ciudadanos del mundo, que ya el asunto de Estados Unidos ya se volvió un asunto universal. Ya no es un asunto meramente local de política interna, son el mayor fabricante y vendedor de armas del mundo. Entonces, ante esta situación, esta epidemia bélica, pues sí afecta a vecinos pacifistas o pacíficos como son México, que nos han cambiado nuestra alma. Es decir, México no era así. México, desgraciadamente, el presidente saliente, claudicó en esa política que a tal grado que lo acusan de genocida. Estamos hablando yo no me quiero meter en el tema local, que ya todos lo conocemos de memoria, pero esto forma parte precisamente de esta contaminación de armas, y ya es una contaminación epidémica, y los ciudadanos mexicanos, los gobiernos de Centroamérica, los ciudadanos del mundo, México como país, la mayor parte de los países que nos estamos viendo afectados, porque al finalmente esas armas nos pueden matar a cualquier ciudadano que vivimos en nuestro México, pues ya debemos exigir la abolición de exportación de armas en Estados Unidos. De hecho, fíjese, doctor, que David Dorantes le pregunta ¿hasta cuándo se regulará la venta de armas en Estados Unidos? Y la exigencia, doctor, ¿tendría que ser por parte de todos? Sí, yo creo que debemos hacer una gran presión, porque Estados Unidos de otra manera, y yo entiendo, si ustedes me preguntan a mí así mi opinión directa, mi sentir, conociendo muy bien Estados Unidos, forma parte de la paranoia de los WASP, del White Anglo-Saxon Protestant, del blanco protestante anglosajón. Ahora, aquí lo impactante es de que no se da en comunidades raciales o multiculturales, se está dando, yo diría, en una de los estados que son fundacionales en Estados Unidos, las famosas 13 colonias, Connecticut, pero además que es prácticamente blanca, todos son y son blancos los que están matando, porque antes yo pudiera entender, bueno, el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, el protestante blanco anglosajón, pues puedo entender, pues le tienen miedo a los negros, le tienen miedo a los brownies, que somos los mexicanos, a los asiáticos, bueno, todavía habría ya alguna argumentación no muy sostenible, pero argumentación al fin y al cabo. Pero hoy la circunstancia nos marca que ya es entre ellos mismos, y esto llama a que hay algo más de profundidad que está dañado en el alma de esa gran nación. Entonces, ante esta situación, a mi juicio, sí debemos empezar una campaña ciudadana global. México debe iniciar, debemos ser pioneros los mexicanos y pedir como ciudadanos que nuestro gobierno también empiece a pedir la regulación, y yo diría el ban, ellos le llaman ban, es como abolición, ¿no? La prohibición del porte de armas, que además de esa venta ahí de kioscos que pues nos parecen supermercados, son literalmente, aún a cualquier supermercado y hay un estanquillo de venta de armas, pues realmente ya está afectando la seguridad interna de Estados Unidos. Lo estamos haciendo para el propio bien de los ciudadanos estadounidenses, pero también para nuestra preservación como especie mexicana, porque digo, tampoco esto de nuestros se maneja 100,000 muertos en México, pero yo le creo más las cifras del Pentágono, que Leo Panetta manejó 150,000 muertos con Calderón,
y otro tanto de desaparecidos, que las cifras aquí que han disminuido, obviamente, mercadológicamente. Entonces, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con la pregunta que me hacen, debemos iniciar una campaña aquí a nivel local para también que se den cuenta en Estados Unidos que sí nos está afectando su triste situación, y quizás esto con nuestros hermanos mexicanos allí en la transfrontera y otros grupos de ciudadanos que no están infectados por esa ideología supremacista y machista del blanco John Wayne, que anda portando su arma para matar a los indios o a sus sucesores indios, como películas del viejo oeste. Estamos en el siglo XXI, yo creo que esto ya cambió, y hoy la presión mundial debe ser importante, pero yo creo que a quien le corresponde llevar la batuta es primero a nosotros los mexicanos, al gobierno, y esto obviamente hacerlo extensivo a los países que se están viendo inmediatamente afectados, sin duda alguna Canadá incluso ya está cambiando su manera de ser. Yo conozco también muy bien ese país, eran muy pacifistas y ahora estoy viendo una proclividad de irse a guerras, discursos raros, porque nos está contaminando todo esto del 11 de septiembre, nos está contaminando toda esa política bélica que llevó adelante Bush, y precisamente decía que sí puede tener gran influencia lo que hagamos en México, en Centroamérica y Sudamérica, porque a mi juicio en el Partido Demócrata puede haber una mayor audición, una mayor receptividad a ese discurso antibélico, sobre todo que tenemos un presidente en Estados Unidos que supuestamente recibió el Premio Nobel de la Paz. Así es. Doctor, y perdón por el comparativo, pero así como se están contaminando otras naciones como Canadá, el ejemplo que pone, pues es como la manzana podrida, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, y eso se los tenemos que hacer ver, porque hay una realidad, Josefina. Estados Unidos, nos guste o disguste, es la superpotencia mundial, en decadencia, ya no gana guerras como antes, pero es una fábrica de armas, de municiones, todo es bélico, ya todo lo quieren resolver por la vía bélica, pero no están teniendo resultados. Ya está habiendo una contrapartida interna, no hay que perder de vista que la gran parte que votó en favor de Obama estaban en contra de la guerra de Irak y de Afganistán, eso también hay que decirlo, a favor de un nuevo sector poblacional demográfico que no comulga con estas guerras del macho blanco, protestante anglosajón del Partido Republicano. Y yo creo que la reciente reelección de Obama marca esa tendencia, sí, pero nosotros tenemos que ayudarlos. Tienen que entender que es como en México, cualquier vecino, todos tenemos lo que hacen nuestros vecinos nos daña, querrámoslo o no, y tenemos que alzar la voz en forma muy educada, muy serena, de que ya la epidemia bélica de armas, de supermercado de armas, sí está infectando y afectando la convivencia, sobre todo nosotros en México lo estamos viendo. Ahí está lo de Rápido y Furioso, es el gran ejemplo, ¿no? Si directamente quieren que se mueran los mexicanos, ¿no? Nos están vendiendo esas armas. ¿Por qué? Porque el complejo militar industrial y sobre todo los vendedores de armas, pues hacen grandes negocios. Bueno, pero ya esto ya incluso los está matando a ellos mismos, y sí, por eso, qué buena pregunta que da pie a que nosotros tenemos que insistir en que ya no es un problema local de Estados Unidos, se está volviendo un problema regional y yo diría hasta global, que debemos prevenir, y hoy es el momento adecuado para ello. Estimado doctor Alfredo Jalife, me da gusto saludar. En esto, pero uno de los principales es pues que Estados Unidos tiene la cultura del rifle. Esa de National Rifle Association se ha vuelto un fetiche del Partido Republicano. Guste o disguste, las estadísticas manejan que hay más armas que habitantes. Yo he leído de todo, desde 2 por habitante, 3 armas por habitante. De la tarde ya con 32 minutos
En la línea telefónica saludo con mucho gusto, como siempre, al doctor Alfredo Jalife, él es experto en geopolítica. Doctor, es usted muy rápido, apenas le acabo de contestar un Twitter. Bueno, así es la época del Twitter. Aquí ya no se pequeña, hay una aldea de Newton en Connecticut, lo más civilizado que existe en ese país, pero por desgracia no es la primera vez, Josefina, ya son varias, es una epidemia. Y yo aquí lo que quiero formular, más que irme a las estadísticas de que da igual, y mira, ya cuando estamos hablando de 20 y pico de muertos, niños, no es la primera vez en Estados Unidos, ya está ocurriendo muy seguido, y a mi juicio, pues tiene que ver con muchos factores, tenemos que ser muy juega, y quedamos que precisamente, no sé si estás de acuerdo en que hablemos de esta atrocidad, terrible, esta carnicería, 27 muertos, 18 niños menores de 10 años, en una escuela primaria rural, en donde uno soñaría estudiar, supuestamente el lugar más seguro que pueda haber en Estados Unidos, una ciudad picante, y ahora ya son armas de alto calibre, que se pueden ir a comprar en cualquier estanquillo de armas, que eso para los mexicanos suena un poco surrealista, pero en Estados Unidos la cultura de las armas desgraciadamente forma parte de su naturaleza intrínseca, que yo la entendería en el siglo XVIII de su fundación, pero ya del siglo XXI, les dice, hoy es más peligroso